¿cierto? Una filosofía. ¿Qué es lo que ocurre técnicamente también o cómo nos prepararon a nosotros para poder trabajar y tomar decisiones, ¿cierto? Es que nos prepararon en base a la verticalidad. Y esa verticalidad, ¿cierto? La vemos muchas veces cuando tenemos que hacer cartas GAN, cuando tenemos que preparar proyectos y darle seguimiento a las cosas, y esto se vuelve súper tortuoso porque parece que no vamos a terminar nunca, entonces, y es un loop, ¿cierto? Que nos atrapa específicamente, y esa sensación se vive, ¿cierto?, al interior de las organizaciones en las cuales estamos. De alguna forma nos enseñaron a trabajar de manera escalonada. Y eso, ¿cierto?, tiene una incidencia en el resultado que nosotros estamos buscando o que estamos saliendo a perseguir técnicamente. Y desde ahí, ¿cierto?, esa parte, ¿cierto?, de cómo lo vemos es así. Nosotros estamos acostumbrados a esa escalera. ¿Qué es lo que ocurre, ¿cierto?, o cuál es probablemente es el punto que tiene la escalera, ¿cierto? Es que muchas veces cuando detectamos un error o hay algo que no nos calza o que no nos parece interesante o que tenemos que ajustar dentro del proyecto o los contenidos o lo que sea, lo detectamos tal vez al final. Y si lo detectamos al final, ¿a qué nos va a obligar eso? Nos va a obligar a retroceder, ¿cierto? Y ese retroceso impacta específicamente en el tiempo y en la calidad probablemente de lo que nosotros vamos a desarrollar desde ahí. Entonces, esa toma de decisiones, como dice ahí, agiliza, ¿cierto?, los contratiempos y tal vez va a demorar los procesos de salida al aire. ¿Qué es lo que quiero que retengan específicamente de esto? Es que con lo que revisamos el día martes, ¿cierto? Es que yo podría perfectamente armar o tomar Anchor, ¿cierto? Y empezar a hacer contenidos de audio, ¿cierto? Y armar mi propio podcast y que eso se convierta en una sección dentro de alguna de mi red social, ¿cierto? Y habilitar esos audios para que empiecen, ¿cierto?, a alimentar, ¿cierto?, con una nueva forma y un nuevo estilo los contenidos que ya tengo. La sugerencia en este mismo proceso, ¿cierto?, entendiendo la velocidad también con la que va lo digital, es que en vez de hacer el ejercicio escalonado, háganlo probablemente de manera horizontal. Y si es una gran actividad, ¿cierto?, o es un gran proyecto, es una gran idea, vayan viendo o definan qué es lo que va a inyectar valor, ¿cierto?, de manera permanente a ese ejercicio de comunicación que ustedes van a desarrollar. Eh, en esa línea, me dan un segundo, por favor, voy a abrir la puerta de mi casa. Encontraste la llave. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, perdón? Es que pensemos en qué es lo que va a sumar, ¿cierto? Y qué es lo que puede inyectar, como ya dije, valor a esas acciones de comunicación que yo tengo que ejecutar en el día a día por cada una de las redes sociales que existen. Entonces, desde ahí, ¿cierto? La tarea probablemente va a ir cobrando más fuerza y ustedes van a poder ir de menos a más. Una de las cosas que son importantes también en el ejercicio, ¿cierto?, del marketing digital, tiene que ver en esta selección de las plataformas para poder comunicar. No queremos estar en todas, sino que tenemos que identificar dónde están nuestras audiencias en específico. Y ese, ¿cierto?, es un ejercicio, ¿cierto?, que ustedes lo tienen que hacer tal vez desde la etapa inicial, ¿cierto?, del trabajo. Entonces, desde ahí, como ya definimos y vimos, ¿cierto?, ustedes pueden tomar o tener la tarea o los requisitos para poder ejecutar, ¿cierto?, hasta un entregable final. Hasta un entregable final, en este caso, que puede ser a lo mejor un proyecto multimedia completo, pero partieron inicialmente por el podcast y esto luego después se fue a un StreamYard y esto luego se fue tal vez a la incorporación de un CRM, porque este CRM se va a encargar de alimentar las decisiones del área comercial de nuestro medio de comunicación, por ejemplo. Y a la vez, ¿cierto?, van a tener la posibilidad de reducir el riesgo, ¿cierto?, a lo largo del tiempo y de alguna forma el valor que van a percibir las audiencias la van a detectar a lo largo del tiempo. Entonces, desde ahí, finalmente, es como, ¿cómo yo podría reformular, ¿cierto?, esta estructura actual de trabajo al interior de mi organización? Y esto probablemente requiere un músculo, en este caso, de preparación, un músculo de cómo podemos preparar esta filosofía y un músculo también, de alguna forma, de cómo yo podría armar un pequeño equipo, ¿cierto?, para empezar a testear estas cosas al interior de la empresa en la cual yo estoy trabajando. Y creo que desde ahí, ¿cierto?, el componente de la innovación es vital y la forma, y también se vuelve clave que el tomador de decisión, el dueño de la empresa en la cual estamos, ¿cierto?,
tenga también las ganas, ¿cierto? Y que nos pueda brindar el apoyo para poder incursionar en un proyecto de estas características. ¿Por qué se los digo? Porque finalmente en base a esta misma historia y esta misma reflexión que están viendo acá, esta información la levanté al interior de un canal de televisión, técnicamente, donde hablé con todos, hablé desde los camarógrafos hasta el área de recursos humanos, las áreas comerciales, ¿cierto? Las gerenciales, las áreas de contenido, y tú dices, o sea, tenemos las cámaras, tenemos los estudios, tenemos una croma, tenemos un estudio de radio, y estamos haciendo televisión lineal, es como, ¿cachai? Es como que, oye, es como que hagamos algo, hagamos un podcast de lo que sea, pero inventémoslo y probemos de alguna forma hacia qué es lo que va a ocurrir desde el otro lado con las audiencias. Pero no esperemos, ¿cierto? Que las cosas puedan ocurrir de manera natural o de manera, en este caso, así como por osmosis, por decirlo así. En esta tendencia, ¿cierto? Parte también de lo que debemos interiorizar es que la tendencia, más el contexto en el que estamos, pandemia, ¿cierto? Nos obliga a entender, ¿cierto? Que el entorno en el cual vivimos es volátil, está lleno de incertidumbre, es complejo y es ambiguo. Entonces, desde ahí, ¿cierto? Es importante que nosotros empecemos a pensar en que es vital trabajar en el presente y no pensar tanto en el futuro. ¿Dónde voy a estar en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, la planificación estratégica, bla, bla, bla? Porque finalmente nos dimos cuenta que no tiene mucha relevancia eso desde ahí. Y cómo eso, ¿cierto? Cobra o se articula también en los procesos de comunicación digital. Esta probablemente adaptación tiene que ver primero con refrescar y actualizar los conocimientos, ¿cierto? Y buscar la mejor manera de poder nutrir la información, ¿cierto? Con la cual yo cuento. Y desde el otro lado también tener la capacidad para enfrentar los cambios y los problemas. Y desde ahí, ¿cierto? Que los valores al interior del equipo que yo estoy estructurando tengan una directa relación con los esfuerzos y la perseverancia que tenemos en este caso que hacer para que las cosas funcionen. ¿Vamos bien hasta acá? Estoy tratando de ir lo más rápido para no aburrirlos. Algunas de las cosas, ¿cierto? Que finalmente surgen y algunos de los títulos de las canciones en base también a esto mismo es que algunas de las reflexiones son que obviamente el foco muchas veces es como pensar específicamente hacia el medio o utilizar los medios digitales como si fuese televisión, y eso es un error. Y de alguna forma lo que hay que hacer es que hay que tratar de adaptar y entender también cómo preparar esa oferta de contenido hacia los medios digitales, ¿cierto? Algunas de las cosas también era como, bueno, me voy a abrir en lo digital porque es lo que piden los clientes, y eso es muy de un área comercial, en este caso, en base a lo mismo. Y acá yo les puedo transmitir específicamente que la oferta digital específica, en este caso, de este canal de televisión, era decirle a marcas como Coca-Cola, a marcas como PlayStation, oye, te hago un post en Facebook, oye, te coloco un banner, ¿cachai? Y nuevamente acá es como, wow, o sea, tenemos las cámaras, tenemos el músculo, tenemos la creatividad, y lo que le estás ofreciendo a tus clientes, ¿cierto? Que quieren a lo mejor comprar un espacio e invertir, que es un banner, es como, oye, no puede ser, ¿cachai? Desde el otro lado, algunas personas pensaban esto como, bueno, de los negocios en Internet, y esa es una cita de un camarógrafo que estaba fascinado con lo que hacía Jürgen Klarik, específicamente a través de Internet. Y lo otro también es como, dentro de las discusiones y las resistencias que uno encuentra en sus organizaciones, tiene que ver con los tiempos y los horarios de los equipos cuando queremos hacer cosas nuevas. Ah, ok, yo te dejo innovar, pero después de las 6 de la tarde. Entonces, como que imposible también tratar de hacer una avanzada, sobre todo, ¿cierto? Que es lo que queremos en este caso, es transformar o convertir un medio de comunicación. ¿Qué cosas, cierto, podemos tener nosotros o qué es lo que podemos rescatar en base a esto mismo, cierto? Y cómo podemos activar un plan de acción específicamente. Primero es que tenemos que utilizar las herramientas digitales que tenemos hoy día para hacer rápidas implementaciones. Entonces, a través de una rápida implementación podemos validar ciertas hipótesis y podemos encontrar, cierto, la efectividad y medir el comportamiento que podemos o el impacto que vamos a tener con las audiencias, cierto, en específico que estamos buscando. A la vez, ¿cierto? Es que cada acción que nosotros generemos, ¿cierto? De comunicación digital, tiene que tener un indicador. Voy a medir probablemente las interacciones, voy a medir el tráfico al sitio, voy a medir las visualizaciones y trabajar para que eso pueda ocurrir.
Y obviamente, ¿cierto? Es muy importante o clave también pensar en algún tipo de estrategia de comercialización. ¿Cuáles son las herramientas de alguna forma? Ya que ustedes me van a decir que yo les puedo estar un poco hablando en chino. Bueno, podemos utilizar algunas herramientas que vienen desde el mundo de la agilidad, no todas, ¿cierto? Pero esto puede tener que específicamente que entender que necesitamos equipos acotados, ¿cierto? Donde hay un encargado de contenido, ¿cierto? Hay probablemente un líder que viene desde el área comercial que tiene también una visión en torno a cómo rentabilizar o monetizar las acciones de contenido. Podemos apoyarnos en algunos artefactos también que en este caso vienen desde el mundo del Scrum y la agilidad. Y desde ahí también, o sea, yo lo que les puedo sugerir es que enlisten ciertas tareas, hagan un listado de las tareas, ¿cierto?, que son necesarias para que el proyecto o la ejecución de este nuevo proyecto de comunicación pueda funcionar y pueda ocurrir. De más también está decir que es muy importante tener retrospectivas con los equipos, ¿cierto? Y que también en la medida en que vamos viendo el avance o la ejecución de ese proyecto, ser capaces de visualizar si vamos a llegar o no a un puerto, ¿cierto?, en el tiempo adecuado. No esperar, ¿cierto?, que esto fracase y darnos cuenta desde ahí. Un rol esencial para la construcción de un equipo, ¿cierto?, que esté buscando transformar, ¿cierto?, la producción de contenido en este caso y para poder tener una visibilidad al aire. Acá, por favor, no solamente se queden con lo que tiene que ver con adaptar esto a un canal de televisión, sino que veamos cuáles son las cosas que yo podría utilizar o qué elementos para aplicarlos al interior de mi organización o dentro de estas mismas tareas. Necesitamos un productor, necesitamos un creativo, necesitamos un contenido y una producción también de esos contenidos, necesitamos una mirada comercial y obviamente un equipo web que sea, en este caso, el diseño. Lo ideal, ¿cierto?, también para que no se rompa el equilibrio dentro de la comunicación es que no supere las 8 personas. ¿Qué es lo que tenemos que considerar, ¿cierto?, dentro de esta misma estructura de trabajo? Es que es importante medir el rendimiento del equipo, ¿cierto? Y acá, en esta misma línea, es vital que podamos tener claridad en torno a cuáles son las horas productivas que tienen los equipos con los cuales trabajamos y desde ahí ser súper honestos y transparentes, ¿cierto?, en base a la carga de trabajo y en base a las horas productivas que le podamos asignar a esa carga de trabajo, ¿cierto? Aprender, ¿cierto? Y tener el objetivo de que tenemos que mejorar la oferta de contenidos de manera constante. ¿Por qué? Porque Internet cambia, ¿cierto? Y desde ahí la riqueza que puedan tener los contenidos que nosotros manejamos es, de alguna forma, clave también. Entender de que no solamente nos tenemos que quedar en un tipo de formato, sino que también tenemos que ser capaces de explorar los nuevos formatos que hoy día existen. Clave, por ejemplo, para poder tener algún proyecto o un mix multimedia dentro de la organización. Ver también dónde están las oportunidades comerciales y nunca, en este caso, también dejar de innovar en esta misma materia. En resumen, un poco lo que hay que hacer técnicamente o algunas de las conclusiones en esta etapa tiene relación con que hay que reorganizar equipos, hay que definir tareas, hay que impulsar la formación continua, ¿cierto?, de nuestros colaboradores o equipos, incorporar las métricas es importante e innovar de manera constante. Esas, de alguna forma, son las tareas que definen, ¿cierto?, a un equipo que está buscando transformar o cambiar cierto proceso al interior de algún tipo de organización. Voy para adelante nuevamente. Entonces, desde ahí está como el capítulo de la filosofía más el equipo y la forma, en este caso, con la cual tenemos que trabajar. Yendo de lleno a los contenidos, ¿cierto? Y para poder transformar también la línea de contenido, es que en esta estructura, esta estructura yo no la inventé, sino que me basé un poco también en el proceso de transformación digital que inició el New York Times hace como 7 o 8 años atrás. Entonces, dentro de la misma documentación y de las mismas estructuras, es que el New York Times lo que te dice es que, bueno, los equipos hoy día ya no solamente tienen que estar compuestos por un periodista, ¿cierto? Sino que también ese periodista tiene que tener una mirada digital que le permita entender que una misma noticia, ¿cierto? Primero puede tener distintas formas de plasmarse dependiendo de la plataforma. Es, por ejemplo, no sé, estuve en cabildos ciudadanos cubriendo, ¿cierto?, en base a todo el nuevo proceso constituyente que se viene y bajo esa estructura, ¿cierto?, a lo mejor puedo tener muchas fotografías
Una galería de fotos puede ser un recurso interesante para poder mostrarlo a lo mejor a modo de resumen de noticias en Instagram. Pero a la vez, por ejemplo, periodísticamente se me ocurre que podemos preparar a lo mejor unas lindas infografías también para contar otros elementos que ocurrieron dentro de las conversaciones, dentro de ese diálogo. A la vez, a lo mejor el equipo creativo, ¿cierto?, del medio de comunicación podría decir, ¿sabéis qué? No redactemos la noticia, contémosla de otra forma, partamos a lo mejor no desde el texto tal vez, sino que partamos a lo mejor desde el video y el video sea a lo mejor el hilo conductor que lo está generando. Aquí voy a hacer un paréntesis, no sé si han visto, ¿ustedes siguen a Fabricio Copano en Instagram? ¿Alguno de ustedes lo sigue? Sí. ¿Han visto lo que está haciendo con el Fintualista? Con Fintual, que es esta empresa que administra, ¿cachai?, tus fondos de manera digital y que armó en este caso como un resumen de ciertos temas y de noticias, ¿cachai? Y le colocaron el nombre como El Fintualista y él, a través, bueno, en su mismo tono y estilo, ¿cierto?, utiliza la plataforma de Instagram para comentar ciertas noticias en particular. Entonces eso puede ser a lo mejor un recurso creativo, ¿cierto?, para trabajar y optimizar la tarea dentro de una plataforma. El diseño se vuelve clave, ¿cierto? Y de alguna forma también es importante que la línea de los editores pueda estar diversificada también por los temas, entendiendo, ¿cierto?, la relación que van a tener con los distintos equipos. Probablemente van a haber, o hay siempre más contenidos que requieren mucha más producción que otros, ¿cierto? Y es importante también que el nexo con el área comercial esté conectada, porque obviamente no todos los contenidos, ¿cierto? O no todas las noticias también, ¿cierto?, pueden tener un sello o un foco o una relación directa con lo comercial. Y desde ahí, bueno, se abren muchas más oportunidades también. ¿Cuáles deberían ser los principios fundamentales también para el desarrollo de los contenidos? Y creo que esto aplica como para todo lo que nosotros hacemos. Lo primero, que seamos capaces de personalizar. Esto probablemente se los han transmitido en los distintos talleres de marketing y estrategias digitales que desarrolla la Universidad del Desarrollo. La personalización es algo en este caso que tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque finalmente es la que genera la diferencia, ¿cierto?, entre si el contenido interesa o no interesa, y también es lo que le demuestra a quien lee de alguna forma que el medio con el cual tú estás interactuando, ¿cierto?, entiende los intereses propiamente tal que tú tienes. Lo otro, ¿cierto?, es que es importante, es que de alguna forma, para poder darle más credibilidad, perdón, a lo que tenemos que decir, es que el periodista, o en este caso, por ejemplo, nuestra fuerza de venta o nuestra área de recursos humanos, sea también protagonista, ¿cierto?, de los contenidos. Es como, les voy a contar otro ejemplo que tiene que ver con una marca como Porsche, ¿cierto? Automóviles. Y Porsche tiene específicamente dentro de LinkedIn una sección donde hablan los mecánicos de Porsche. Entonces tú puedes ver un video a la semana donde tienes un mecánico, ¿cierto?, que te va hablando de algo en particular, de la estructura, del diseño, del funcionamiento del motor en este caso, y eso es un contenido propio que viene, ¿cierto?, y que alimenta, y que se toma una red como LinkedIn, ¿cierto?, y desde ahí hay un contenido propio. Entonces, probablemente también ahí la invitación o lo que los invito también como a retener tiene que ver específicamente con cómo, de alguna forma, mis colaboradores, o no todos, sino que algunos, se vuelven también protagonistas dentro del contenido, ¿cierto?, al interior de nuestra organización. Creo que esa parte también ayuda mucho, ¿cierto?, a robustecer la credibilidad, ¿cierto?, y a mejorar, ¿cierto?, ese nivel de contenido. Y además también está a decir, ¿cierto?, la importancia que tiene generar las conexiones, y esas conexiones se tienen que ver específicamente cuando las validaciones, ¿cierto?, de los contenidos se dan hacia los suscriptores, ¿cierto?, para mejorar en este caso las mismas experiencias. Ahí, en este caso, la conexión que se puede generar a través del modelo de suscripción y con la personalización a través de un canal como el correo electrónico, puede cobrar, ¿cierto?, mucha, pero mucha fuerza de cara, ¿cierto?, a nuestro usuario. ¿Qué recomendaciones podemos nosotros rescatar, ¿cierto?, en base a esto mismo? Es que importante que
si vamos a tener mucho, o parte del probablemente la columna vertebral de esos contenidos va a estar en el texto, ¿cierto? Es que utilicemos al menos 1200 o 1800 caracteres, ¿cierto? De texto para que de alguna forma operen y nos ayuden a posicionarnos, ¿cierto? Y mejorar el SEO de cara al buscador. Eso es una recomendación técnica. Lo otro, ¿cierto?, es comprender de alguna forma, en este caso, que la gente, en este caso, Internet es, o sea, entender, como hablábamos también el día martes, entender cómo nos busca la gente en Internet o qué es lo que busca y desde ahí a lo mejor desarrollar un porcentaje, ¿cierto?, de los contenidos con foco en esos resultados. Lo otro, además, también está decir esto de poder generar hipervínculos, ¿cierto?, donde las cosas que nosotros decimos o el material que tenemos también pueda estar conectado con otros sitios y desde ahí generar cierto estos redireccionamientos. Lo otro también es importante, ¿cierto?, que la información tenga como un rol muy específico, ¿cierto?, porque cuando la información es específica o tiene un foco en particular, nos garantiza también más probabilidades de éxito. Y del otro lado, ¿cierto?, utilizar los formatos que existen para que enriquezcamos, ¿cierto?, mucho más eh, nuestras redes sociales. Permiso. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Se quedaron dormidos, parece. Ok, voy a seguir. No, todo muy claro. Todo muy claro. Okay. ¿Qué recomendaciones podemos nosotros tener también en este caso? Es que es importante que los contenidos, ¿cierto?, se adapten o que vayan cambiando en base también a las necesidades que van teniendo los lectores y los consumidores. En este caso también es importante como que busquemos construir programas o ideas en formatos de cápsulas, secciones, ¿cierto?, que son vitales y generar la continuidad que puedan necesitar esas secciones también a lo largo del tiempo, que creo que es lo más difícil también, porque cuando empezamos a producir o a generar contenido, a veces nos desmotivamos rápido y eso provoca, bueno, que finalmente como que no existe una continuidad. Y desde ahí creo que es clave esto de tener esa consistencia que sea necesaria. Eh, ¿Para qué también? Para que la perspectiva multimedia, ¿cierto?, sea activa y participativa con las comunidades. Importante, ¿cierto?, es que en base a esto mismo podamos ver la efectividad en base a la analítica y la analítica nos va a dar, ¿cierto?, las luces para poder visualizar nuevas estrategias, ¿cierto?, ya sean tanto en programas, en contenido y en la publicidad que generamos. Esto vendría a ser un poco como el rating que necesitamos y qué es lo que queremos medir hoy día. Una de las cosas, ¿cierto?, que, bueno, que se le critica mucho a algunos medios de comunicación es que lo único que buscan es el clic, ¿cierto? Entonces, bueno, buscar el clic no tiene nada de malo, pero finalmente es una métrica súper vanidosa que uno puede decir no mide nada técnicamente. Entonces, lo que a ti te interesa es probablemente lo que va a pasar después del clic, ¿cierto? Si es que esa persona comparte, si es que se tomó el tiempo de leer el contenido, ¿cierto? Si es que dejó un comentario, y desde ahí entender cuáles son las cosas con las cuales los individuos están teniendo mayor interacción y, ¿cierto?, reforzar lo que funciona y obviamente ir limpiando lo que no. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos diseño digital y ese diseño digital en este caso tiene que ver específicamente con las experiencias de lectura o de consumo. No sé si vieron una noticia que salió esta semana del New York Times, en este caso con distintos rostros, donde uno podía ir haciendo como un scroll con distintos rostros de personas, ¿cierto? Y la noticia trataba específicamente de no sé si les compartí ese link por el chat, pero trataba específicamente de que todas esas caras o esos rostros que parecen humanos fueron creados por una máquina. Y la forma y el estilo en cómo el New York Times arma la noticia es bien interesante, desde el diseño, ¿cierto?, en cómo lo plasma. Entonces, creo que ese elemento, ese atributo también es importante. Probablemente algunas de las cosas que ustedes ven acá pueden estar un tanto distantes, ¿cierto?, a la realidad que hoy día, ¿cierto?, tienen algunas de las organizaciones con las cuales trabajamos.
pero tomando también las herramientas que tuvimos o las que revisamos también el martes, es como, oye, pero yo perfectamente podría tener un streaming una vez al mes. Y no es nada de complejo, ¿cierto? Poder levantar, tengo una linda entrevista, preparo un lindo ambiente, ¿cierto? No como el mío, así que está con los dibujos de Agustín atrás, en este caso, y con mi desorden de cachivaches, pero preparo, ¿cierto? Un lindo ambiente y de alguna forma tengo una sesión de streaming de calidad de 20 minutos, ¿cierto? Y desde ahí voy probablemente enriqueciendo mucho más mi parrilla de contenido. Y eso puede ser, ¿cierto?, un componente que abre la puerta a futuras acciones. Nuevamente, eso va a estar vinculado también a la consistencia que nosotros le queramos dar a este trabajo. Importante que nuestras áreas de negocio o con las cuales interactuamos, las que ven en este caso también las oportunidades, sean capaces, ¿cierto? ¿Cuántos de acá, perdón, trabajan en medios de comunicación? ¿Hay alguien que trabaje en medios de comunicación? ¿O que tenga experiencia en medios de comunicación? ¿O que quiera crear su propio medio de comunicación? Yo trabajé, pero hace muchísimos años. Ok, perfecto. Bueno, solo Marcela, entonces... No, yo también trabajé, pero hace muchos años también. Ok. Bueno, estamos, pues, insisto, en una oportunidad, no solamente pensemos que esto puede ser un medio de comunicación, sino que pensemos en qué cosas pueden ser útiles para poder, insisto, enriquecer, ¿cierto?, la calidad de los contenidos que nosotros generamos para las plataformas digitales. Y obviamente, como hemos transmitido también, el valor, ¿cierto?, que tiene la innovación en cada una de estas cosas. Entender cuáles son las tendencias y mantenernos actualizados en esta misma línea. Ejemplos, ¿cierto? Bueno, tenemos a Gimlet Media, que es como el Netflix de los podcasts, ¿cierto? Tenemos a Wire con algunos de un resumen de algunos de los podcasts que han sido más interesantes. Entonces, finalmente esto ustedes lo pueden ir armando a otra vez, como ya vimos, a través de una plataforma como Anchor, ¿cierto? Pueden armar algún tipo de contenido en particular y pueden ir, ¿cierto?, enriqueciendo, como ya dije, el trabajo. New York Times también en este caso tiene podcast de 20 a 30 minutos o muchas veces donde se hacen series de temas en particular. Vamos a hablar, no sé, de la Guerra Fría y son 12 audios específicos donde 12 especialistas, ¿cierto?, abordan una temática como la Guerra Fría, ¿cierto? Tenemos también el Harvard Business Review, que tiene un podcast también un día a la semana, donde vamos informándonos y conociendo nuevos temas. Y también, ¿cierto? Bueno, otros tipos de podcast vinculados también a la moda, el glamour, ¿cierto? Y desde ahí. La extensión para esto puede ser infinita, ¿cierto? En este caso, pero finalmente yo creo que con 30, 25 minutos basta y sobra, o tal vez una hora como máximo para poder generarlo. Yo creo que ahí, bueno, los complementos, el video, o cómo enriquecemos esto más, también está un poco como en base a hacia dónde ustedes quieren dirigir específicamente, ¿cierto?, en las ideas de negocio, desarrollo de contenido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna observación? Me gustaría también poder escucharlos, porque a veces siento que estoy hablando, eh, no sé, así como o a lo mejor están ustedes tratando de esperar otra cosa. Ok, parece que no quieren decir nada. Yo no sé si... ¿Me escuchas? ¿Sí? No sé si es como pregunta muy antigua, no sé No, para nada. dónde encontrar podcast. ¿Cómo se busca un podcast? Así de básico. Lo puedes buscar en Spotify. Mira, está en Spotify hay podcasts, en Apple tiene podcast, está el Google Podcast en este caso, o sea, y probablemente, o sea, cada uno probablemente de estos medios que estamos viendo tienen dentro de sus redes o dentro de su formato el audio incorporado para poder escuchar, ¿cierto? Como ya dijimos, los podcasts. Lo interesante, por ejemplo, es que plataformas como Spotify hoy día, si bien ya tienen una concentración en torno al tema del audio, están incorporando también el video. Entonces, lo que están buscando ahí no es ir a una competencia, ¿cierto?, hacia otras tecnologías, pero están
tratando de mezclar esto del audio más el video, todo condensado en esa misma experiencia. Entonces creo que ahí, bueno, se abren puertas que son bien interesantes de poder visualizar o entender en torno a lo que tiene que ver esto del contenido. ¿Alguna otra pregunta? Incluso, mira, en esta, te voy a dejar esta, voy a retroceder esta dirección, mira, la voy a pegar acá. Gimlet Media es como el Netflix de los podcasts. Gimlet Media. Entonces, desde ahí, si es que quieres partir, puedes encontrar, en este caso, perdón, no lo mandé a todos, sino que se lo mandé a la consola. Ahí va. Pueden ustedes abordar o empezar a explorar, ¿cierto? Si es que les interesa el tema de los audios. Entonces tenemos esto, el Harvard Business Review, y algunos ejemplos también en torno a cómo medios de comunicación que tienen distintas líneas generan ciertos espacios bien interesantes como en torno a poder contar una historia. Les voy a mostrar un poco. This story is about one of my favorite songs by one of the most beloved bands in the entire world. It begins on September 29th, 2008 at a Radiohead show. Tom York, Radiohead's frontman, is at the piano, and he's about to play a song called Videotape. Or at least he's trying to. Temporary loss of information. Tom York, perhaps one of the most critically acclaimed musicians of his generation, can't seem to play 4 quarter notes. This tune called Videotape that we got, that was just driving me crazy, absolutely crazy. We kind of had an idea, but we just couldn't see it through. You see, the reason for all this is that this song draws its power from a musical illusion. Yeah, Radiohead are purposefully hiding something in plain sight, or what you might say plain hearing. That's Warren Lane. He teaches his music students how to think just like Radiohead. For him to struggle with that, it shows that he's actually hearing something a lot more complex. The mystery is so deep that Warren made a 30-minute video trying to decipher it. I was getting obsessed. I was getting like totally obsessed with this thing. Videotape was officially released in 2007, but it wasn't the first time fans had heard the song. They were actually workshopping it in 2006, most notably at Bonnaroo, and it sounds completely different. On fan forums, Reddit, and YouTube, there's an endless debate over which one is better. The Bonnaroo version is energetic and anthemic. Perdón, no me voy a extender con todo el video de Radiohead. This story is about one of my favorite songs. Rhythmic sound synchronizes the... Lo que me interesa un poco es que puedan visualizar específicamente la forma, el tono, las gráficas para poder contar una noticia. Earworm es un espacio que vive dentro de un medio de comunicación que se llama Vox. Y finalmente lo que hace esta periodista, ¿cierto?, es que analiza, ¿cierto?, de una manera como muy académica, ciertos ritmos vinculados a los distintos estilos musicales. Entonces acá lo que está analizando ella específicamente, ¿cierto?, es una composición musical de una canción particular de Radiohead. Pero así también analiza, bueno, los estilos afro y un sinfín de cosas más de ritmos a través de esta sección que se llama Earworm. Entonces creo que es interesante nuevamente, vuelvo a esto mismo, de prestar atención a ciertas cosas que pueden ser atractivas. Claramente esto requiere una producción, pero lo que necesitamos es ir probablemente también hacia este lado, ¿cierto?, hacia estas formas. Y finalmente es como que, ¿cómo construimos estos espacios, ¿cierto?, para contar o construir contenido, ¿cierto?, para las audiencias que están interesadas en base a estos temas. Desde lo corporativo, por otro lado, ¿cierto?, ustedes conocen el BBVA, y el BBVA hace más de 1 año y medio, tal vez 2, lanza probablemente este proyecto que tiene que ver con Aprendemos Juntos. Y de alguna forma lo que ha hecho es que ha tomado, ¿cierto?, las voces de distintas personas vinculadas al mundo del aprendizaje, la educación y la psicología de las personas. Y las ha documentado, ¿cierto?, con sesiones, ¿cierto?, y con conversaciones muy al estilo... Viniendo hacia aquí pensaba en esa frase de Goethe que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser.
Qué bien estar aquí con tanta bella y buena gente. Es para mí un honor y una alegría sentida, sincera, porque es un privilegio poder hablar de educación, de conciencia, de transformación, que sostenga especialmente en la adversidad. Entonces esta iniciativa, como ustedes pueden ver allá, es una entrevista un diálogo muy extenso, pero funciona a través del BBVA, ¿cierto? Y conectado con el medio de comunicación El País. Entonces es una iniciativa, ¿cierto?, que se construye en conjunto para poder documentar y atender, ¿cierto?, todos los desafíos que existen en torno a los temas de educación, altruismo, como pueden ver ahí. O sea, son diálogos súper poderosos. Entonces desde acá también, bueno, dejemos de lado tal vez el pensamiento a veces efectista de lo que estamos buscando a través de cada una de las acciones digitales y pongamos también este foco, ¿cierto?, en torno a los nichos con los cuales nos permite conectar Internet. Y desde ahí diseñemos estos espacios, que a mí me parecen de verdad que son súper enriquecedores desde el contexto, desde la forma, desde lo visual y desde lo que uno puede llegar a aprender también. Pero eso, insisto, es una mirada muy holística tal vez mía. Otro tipo que finalmente también es un genio. On this episode, the legend stops by. Yeah. So, Gary Vaynerchuk, desde el otro lado, es un emprendedor social digital. Él, la verdad es que ha tenido, increíblemente, le ha chuntado en muchas cosas en torno a lo que ocurre en la compra de las plataformas, en qué plataformas ha recomendado invertir en base también a su conocimiento de los ecosistemas digitales. Él tiene una experiencia bien interesante que él hace 8 años atrás, o tal vez 10, empezó a utilizar YouTube, empezó a utilizar el e-commerce, empezó a utilizar el email marketing y logró en un periodo de 4 años, ¿cierto?, pasar las ventas del negocio de su familia de 3 a 60 millones de dólares. Su familia vende vinos. Entonces él lo que hizo es que montó en un canal de YouTube un programa que se llamaba como Review Winery o The Wine Expected o algo así, y de a poco fue construyendo la audiencia, ¿cierto? De a poco fue generando en este caso el contenido propiamente tal, y en 4 años finalmente las ventas se dispararon, y obviamente lo complementó con todo el resto de los elementos. Y finalmente un poco como el speech que tiene él, ¿cierto?, que tiene que ver con que empecemos a producir contenido, pero también, o sea, está muy conectado con lo que es las economías de la colaboración, ¿cierto?, la posibilidad de ayudar también a través de los canales digitales, y bueno, todo esto lo ha llevado a que es un speaker connotado, tiene libros, en este caso su línea de negocio no solamente hoy día tiene que ver con el vino, sino que tiene una empresa de medios, tiene otra empresa que asesora a deportistas. O sea, la verdad es que el tipo entiende muy bien, de alguna forma, cómo funciona la comunicación y cómo funcionan, en este caso, las personas a través de los canales digitales. Si es que lo pueden seguir, de verdad que háganlo. Y no perdiendo, ¿cierto?, el foco, como tomando algunos ejemplos también en particular, ¿cierto? Acciones también que pueden provenir de algunos medios de comunicación. Yekaterinburg is the 4th largest city in Russia by population and one of the very last in terms of quality of roads. Visitors to our city are horrified by the pits and potholes around here. We feel ashamed, but we have to drive over these rough roads every day. The local website, ura.ru, which writes about life in the city, has touched upon this problem many times. However, it seems that the politicians responsible for road repair don't really care about these holes. The only thing they seem to care about is their own public image. We decided to associate road holes with images of certain politicians. In the nighttime, on 3 potholes in the city center, we drew faces that were familiar to all, the governor, the mayor, and the vice mayor. And next to each drawing was a quote citing their promises. For example, the vice mayors declared, "The potholes will be fixed by the end of April," which by July was very revealing.
In the morning, the news about the caricatures with the reference to Ura.ru became a viral sensation in Russia. The whole country was awaiting the reaction, and the politicians were no longer able to sit idle. In the afternoon, workers were sent to the holes, but only to cover the portraits with paint. The officials were not aware that we were watching over the holes with hidden cameras. We came back to the holes, and next to each painted-out portrait, we wrote, "Painting it is not fixing it." 3 cans of paint and 24 hours of intense PR worked magic. The next morning, all 3 holes got fixed. Thus, a special purpose project, Ura.ru Roads, was launched, where every citizen can submit a problem road with a demand to fix it. As a result, the news about the action was released in more than 300 media, mentioned in social networks more than 7,000 times, and reached far beyond the borders of Russia. During this period of the episode, the website traffic on Ura.ru doubled. But the main thing is that it made the officials begin doing their jobs. Ura.ru, a city site for a better city. ¿Qué les parece? ¿Habían visto este ejemplo de ese video? Está buenísima la idea, hay que repetirla. Hay que repetirla. Sí. Bueno, esto tiene que ver con el tema del contenido, ¿cierto? Y desde la parte comercial, que finalmente son los que de alguna forma le dan sustento hoy día también a los medios de comunicación, es que es importante ir un poco más allá, como decíamos, ¿cierto?, de el formato lineal que hoy día existe para poder franjear un espacio, ¿cierto? Y desde el otro lado también ir un poquito más allá de vender un banner, que también es como vender un espacio franjeado dentro de mi comunicación digital, o un post específicamente. Entonces, de alguna forma, estas son algunas como observaciones, pero las áreas comerciales también de los medios de comunicación necesitan información y necesitan estar, yo creo que muy conectados específicamente con las áreas, ¿cierto?, de contenido. Es como para los que trabajamos en marketing, ¿cierto?, ya estamos, o en marketing y comunicación dentro de una empresa, es como absurdo que no conversemos con el área comercial de la empresa. ¿Cachai? Es como que yo voy a hacer esto y comercial está haciendo otra cosa, entonces como, ¿pero para qué? ¿Cachai? O sea, como que tratemos de ayudarnos, ¿cierto? Porque finalmente esa sinergia es la que construye y aporta valor al negocio en el cual estamos metidos. Entonces, desde ahí también, esta patita, ¿cierto?, es entender un poco cuáles son las ofertas de los espacios que se tienen. Es importante entender que esta parte como más creativa, ¿cierto?, que permita generar instancias para poder innovar en temas de contenido. Esto de la invitación es como armemos pequeñas células dentro de nuestras organizaciones o con nuestros equipos. ¿Para qué? Para poder alimentar primero las ideas creativas que puedan surgir, ¿cierto? Y que esas ideas puedan también nutrir, ¿cierto?, las instancias hacia los equipos comerciales. Oye, hagamos un programa especial, hagamos un podcast especial con una marca. El Tintualista, por ejemplo, es algo donde el rostro de Fabricio Copano, él arma su script, ¿cierto?, y toda la cuestión, iba tocando temas, y el espacio lo brandea, ¿cierto?, el Tintualista. Y es súper simple, ¿cachai? Oye, hagamos un podcast especial y a lo mejor, bueno, para esta automotora, ¿cierto?, que lo que quiere, bueno, hablemos de la historia de los autos, hablemos de los motores, hablemos con 12 capítulos, ¿cierto? Y cada capítulo va a estar, probablemente vamos a entrevistar a mecánicos fanáticos de distintos tipos de autos. Y vamos a hablar de los motores, y eso se convierte, ¿cachai?, en un contenido, ¿cachai?, brandeado por la automotora, y listo, ya. Bueno, funciona o no, pero finalmente es una nueva forma de poder entregarle, ¿cachai?, un espacio o una alternativa que va más allá del banner, ¿cierto?, ese ejecutivo comercial. Importante en una de esas también que el plan digital del área comercial, de los medios, ¿cierto?, o de nuestras organizaciones, tenga un rol súper activo a través de LinkedIn. Una de las cosas interesantes, bueno, que tiene LinkedIn, que no solamente es como el currículum online, sino que lo que te dice, ¿cachai?, es que en la medida en que probablemente tú vas no ofertando, sino que exhibiendo más contenido audiovisual sobre tu marca, sobre lo que haces, sobre lo que dices, aumentas en un 35% las posibilidades de generar un nuevo negocio, probablemente con el que está del otro lado, ¿cierto?, y que tenga afinidad con lo que tú haces. Entonces tú decís, bueno, ¿y por qué las áreas comerciales tienen tan poca participación? Y es lo mismo, es apropiarse de un contenido y de alguna forma preparar un área, ¿cierto?, de nuestra organización para que lo haga dentro de la empresa.
Y desde el otro lado, ¿cierto? Incorporar herramientas, como vimos, ¿cierto? Meter un CRM tal vez, para que pueda ayudar en la misma gestión de oportunidades, en este caso, a las áreas comerciales. Y así, obviamente, no perder el foco y que ellos también se puedan nutrir. Desde ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, podemos hacer menciones desde lo más básico, podemos generar espacios de contenido brandeado, ¿cierto? Donde a lo mejor se construye todo un programa en particular en base a eso, que viva a través de los canales digitales, ¿cierto? O también anuncios de marca desde las propias plataformas. Aquí la verdad es que también es un poco en base a qué nivel de libertad voy a tener yo para poder desarrollar, ¿cierto?, cada una de estas instancias. ¿Qué es lo que necesitamos también? Bueno, a modo de recomendación, tarea, ¿cierto?, que el equipo comercial, los equipos comerciales sean capaces de levantar necesidades de cara, ¿cierto?, a quien quiere comprar un espacio, que pueda tener un objetivo, un indicador y un presupuesto, ¿cierto?, que son cosas como fundamentales al momento de querer hacer algún tipo de esfuerzo. Desde el otro lado, ¿cierto?, que los equipos creativos sean capaces de aterrizar esa necesidad que viene desde el área comercial. Y desde el otro lado también, ¿cierto?, que los equipos sean capaces de maquetar una idea, un relato, buscar un estilo, un formato, ¿cierto?, que exista una innovación visual, que podamos integrar ideas a medios, que los contenidos, ¿cierto?, tengan la integración de la idea a los medios y a la distribución que pueda llegar a tener ese contenido, ¿cierto? Y también lo de digital, los formatos, los soportes y probablemente los planes de inversión que puedan estar vinculados también a esa idea. Entonces aquí, ¿cierto?, vamos de alguna forma como repensando, ¿cierto?, la estructura de un medio, pero vuelvo a lo mismo, probablemente no es algo que a ustedes les interese entender cómo podríamos mejorar la calidad de la comunicación de un medio de comunicación, pero veamos, ¿cierto?, cuáles son algunos de los elementos que están presentes desde acá para enriquecer, insisto, el discurso digital que yo creo que es importante al interior de todas las empresas, más hoy día. Entonces, desde ahí, ¿cómo lo podemos empezar a trabajar? ¿Qué cosas pueden estar entonces asociadas también al mundo, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, habilitemos un blog, creemos una página, ¿cierto? Podríamos habilitar a lo mejor un chat que funcione, que opere al momento y que pueda levantar algún tipo de información cuando los programas están saliendo al aire, ¿cierto? Integrar un tipo de CRM. Aquí ya ustedes saben lo que es Hotspot específicamente, para poder armar ciertas cosas, voy a ir avanzando, y de alguna forma el ecosistema, la idea o la proyección debería tener en alguna forma una cuantificación en base a esta estructura. Uno podría definir, ¿cierto?, que puedo tener sitios madre que funcionen, un sitio madre que es el original, pero a la vez, ¿cierto?, la Internet me permite construir distintos minisitios asociados a las necesidades comerciales, creativas o de espacio. Y uno podría construir una red de minisitios que se esté sustentada, ¿cierto?, a través de estos medios propios. Y cada minisitio también puede obtener cierta identidad. Y este ejemplo en particular, la verdad es que no es que se me haya ocurrido a mí, sino que probablemente se le ocurrió a Leo Prieto cuando inventó Betaceta, ¿cierto? Y dijo, bueno, construyamos espacios, ¿cierto?, de comunicación y de diálogo en las distintas instancias, probablemente, o intereses que tienen las personas. Autos, fútbol, mujeres, ¿cierto?, comida, tecnología, y ahí teníamos una red de minisitios. Y esos son medios propios que yo puedo generar o administrar, en este caso, a través del contenido. Desde el otro lado, ¿cierto?, los medios que yo pueda ganar a través del contenido que yo pueda producir, ¿cierto? Y desde ahí son espacios que yo, bueno, me los puedo adjudicar, y de alguna forma los canales con nuestra audiencia, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro LinkedIn, ¿cierto?, nuestro CRM, nuestro canal de YouTube, nuestra audiencia a través del correo electrónico. Todo eso, ¿cierto?, para poder mejorar, en este caso, la oferta. ¿Qué etapas deberíamos tener? Aprender de la audiencia, mejorar probablemente en los primeros 4 meses la oferta de los contenidos, después construir nuevas comunidades, a lo mejor, y después innovar, a lo mejor en materia del uso de la información que podamos recopilar, de nuestros usuarios. Creo que este puede ser un camino interesante también, o sea, cómo usamos la información para en este caso, enriquecer el trabajo que ya tenemos. Creo que es un poco lo que me interesaba transmitir, y yo les había preparado una tarea en particular, pero como no alcanzamos y la sesión es demasiado corta, les voy a pedir en una de esas que
como no podemos generar un capítulo, ¿cierto? En este caso, a través de esto, les voy a pedir que, si es que se entusiasman, yo puedo crear salas y equipos de trabajo a través del Zoom, y en una de esas, ustedes le puedan dar forma a algún tipo de contenido digital o audiovisual en lo que tenemos de tiempo, solamente pensando en de qué podría tratar el programa, qué es lo que busca, en qué plataforma podría vivir, ¿cierto? Tal vez pensar en un primer como piloto si es que les hace sentido. Yo podría armar grupos de 4 personas, ¿cierto? Si es que les motiva, y así también yo voy buscando otras cosas que me interesa también poder revisar. ¿Les parece que tengamos también como esta dinámica? A ver si apelando también como a la creatividad y a la forma y a las experiencias que tienen ustedes en torno a lo digital. Uy, parece que no. Entonces, hola. Se quedaron pero en rotundo silencio. Hola, Rodrigo, sí. ¿podríamos resolver algunas dudas mejor? Oh, claro, perfecto. Démosle entonces. Vamos. No sé si lo habías abordado bien, pero quizás no me quedó claro. La forma de mejorar el SEO, el posicionamiento orgánico. Lo conversamos en la primera sesión y vamos para allá. This is a revolution. Wherever you go, we are one to change the world. Ok, para poder mejorar el tema del posicionamiento orgánico, ¿cierto? Y de SEO, yo creo que ustedes pueden utilizar esta herramienta que se llama SEMrush. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que te hace o qué es lo que articula en este caso esta herramienta? Es que te va entregando, ¿cierto?, distintas líneas, específicamente en el tema de SEO, como puedes ver acá, un análisis y la salud, en este caso de tu sitio, te hace una investigación orgánica en torno a los resultados de búsqueda, tiene en este caso también la posibilidad de identificar las palabras clave y también si es que hay links rotos dentro de tu sitio, entonces te levanta bastante información. ¿Qué es lo que necesitas tú de alguna forma como para poder tener buen SEO, ¿cierto? Es primero tratar de tener como sana la estructura de la web, ¿cachai? Es como que, como ya dije, sin link cortado, con una actualización constante y periódica de temas de contenido, alimentada también con links externos que te puedan generar tráfico asociado, ¿cierto?, a esto, con tráfico también de redes sociales en esa línea, y también probablemente, bueno, creo que también es como un poco como lo clave, esta como probablemente periodicidad en torno, ¿cachai?, a lo que tiene que ver con los contenidos y la forma en cómo tú vayas a desplegar esos contenidos en el sitio. Y no se trata solamente de pegar un texto, sino que hoy día también un poco lo que ocurre es que las visualizaciones o probablemente el análisis que hace el Google específicamente tienen que ver con la actualización del texto, la actualización de las fotos, la actualización de los videos. Las fotografías tienen que tener un peso, en este caso, y ciertas características, y tienen que estar optimizadas también para el sitio. Tú puedes incorporar incluso información, ¿cierto?, descriptiva dentro de la fotografía que también puede ser leída, en este caso, por el buscador.
¿Qué te recomiendo yo para mejorar o tomar un plan de acción en torno a temas de SEO, ¿cachai? Es que puedas utilizar una herramienta como SEMrush y que te entregue en este caso una visión así general de los puntos que tienes que abordar o corregir en este caso de lo que es tu sitio web específicamente. Y esto te va a entregar la auditoría, en este caso, que tienes que hacer específicamente para que esto funcione. Este sitio, ¿cachai? Lo que tiene es que, bueno, tiene una salud de un 84% y aquí va a ir levantando probablemente algunos datitos que puedan servir específicamente. A ver, voy a ver las auditorías desde acá. Esta era la aplicación que nos dijiste Rodrigo. en la sesión pasada, que era para ver cómo te encontrabas como en comparación a otras páginas similares a la tuya, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces tú lo que puedes ver acá en este caso es, mira, la salud, los errores que tiene hoy día el sitio, las advertencias, avisos, y lo bueno es que en este caso tú puedes descargar el informe para poder hacer las correcciones que son necesarias, ¿está ahí? En el tema de la web. Rodrigo, una consulta, pero por ejemplo en esta página yo puedo poner el link de cualquier sitio web, incluso como de la competencia, y tener aún así las cifras, las métricas. No sé específicamente si puedes entrar con el tema como de la competencia. Yo creo que perdón. Porque en este caso la página ahí, Vía X Sport, es tuya. Sí, es una página mía. Pero si uno intentara, por ejemplo, poniendo cualquier sitio web, que en realidad es público, yo creo que igual te salen las cifras. Vas a poder levantar algunas cifras, pero a lo mejor no vas a poder profundizar en la parte, ponte tú, de las métricas o otros comportamientos internos que son en este caso como más en este caso como de foco de negocio, en este caso de lo que es tu sitio, ¿cachai? En este caso Pero en ese sentido, al momento en que tú ingresas el link, ¿cómo el programa sabe si tú eres el dueño, si tú eres un visitante? ¿Cómo determina eso? Yo ingreso en este caso el link específico que quiero analizar dentro del sitio y ya está, ¿cachai? Ojo que lo que tiene también SEMrush es que es una herramienta que es de pago. Entonces, por ejemplo, si es que yo quisiese profundizar mucho más y obtener mayor información, tengo que en este caso conectarme, ponte tú, con Analytics, con las otras herramientas que están vinculadas al sitio para que el análisis en sí sea más profundo, porque lo que estamos viendo acá es como el tema específico del SEO, ¿cachai? Pero SEMrush no solamente profundiza en eso, sino que lo que hace es que te dice, mira, yo puedo analizar SEO, ¿cachai? Puedo analizar publicidad, puedo analizar, ¿cachai? Redes sociales, puedo analizar el contenido, ¿cierto? Y acá también puedo analizar, en este caso, a tu competencia. Pero ahí ya entramos, ¿cachai? Como en el plan así como de pago que tiene específicamente esta herramienta. Eso también tiene que ver específicamente. Pero, por ejemplo, la que estamos viendo actualmente, cuando tú compartes las pantallas, esa es la versión prueba, ¿cierto? Esta es la versión gratuita. Prueba, en este caso, la versión gratuita. Y aún así tenemos disponibilidad para ver todas esas métricas y esas cifras. Exactamente. Ah, ya, bacán. ¿Cachai? Igual se pueden apalancar, por ejemplo, como, bueno, yo creo que la conocen, pero se pueden apalancar en SimilarWeb también, que es otra herramienta que presta también un cierto grado de utilidad, ¿cierto? Y donde lo que hace también desde la versión gratuita es que te levanta algún tipo de información general en torno a algún tipo de sitio. Voy a tratar de buscar, no sé, Emol. Entonces, SimilarWeb te dice, bueno, ranking global, ranking en el país, la categoría donde está, te hace un estimado en torno a la cantidad de tráfico que tiene el sitio, la duración específica, ¿cierto?, de las sesiones que pueda tener una persona dentro del sitio, ¿cierto?, las páginas que visita una persona cuando entra al sitio, la tasa de rebote que tiene el sitio, las fuentes, los lugares, ubicaciones geográficas donde se está generando el tráfico de este sitio, ¿cierto?, más los... Una consulta,
Rodrigo, ¿la tasa de rebote significa cuando yo me dirigí a ese sitio web mediante redes sociales o algo así? No, la tasa de rebote se refiere específicamente a eh, cuando probablemente tú entraste al sitio y no ocurrió nada, ¿cachai? Es como elementos que te pueden provocar una tasa de rebote, en este caso dentro del sitio. Es como la carga lenta de tu sitio te va a provocar una tasa de rebote. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que el usuario va a tratar de entrar, se va a demorar demasiado en cargar y se va a ir, ¿cachai? Entonces eso lo que va a hacer es que va a aumentar tu tasa de rebote. El mercurio, por ejemplo, tiene una muy buena tasa de rebote porque es de un 44%. Eso quiere decir que la gente entra y finalmente termina una acción dentro del sitio. Nosotros tenemos que preocuparnos, por ejemplo, de que ojalá nuestra tasa de rebote llegue al 70, ¿cachai? O al 60, si es que se puede, porque ese es un muy buen indicador y habla que finalmente, o sea, la gente está entrando a la web y está ejecutando o está viendo o está haciendo un recorrido, al menos en la primera página. Entonces, es finalmente un indicador que habla de si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, ¿cachai? Porque de nada sirve, bueno, si el sitio carga lento, vaya a tener una tasa de rebote altísima. Si tenías un video al inicio de tu sitio, tu tasa de rebote va a ser altísima. Si las imágenes, bueno, son pesadas y se pueden cargar, yo creo que ya lo dije, tu tasa de rebote va a ser altísima. Si tenéis, por ejemplo, una sola página con una descripción, una acción, tu tasa de rebote también puede que sea alta. Y eso es algo que no queremos, ¿cachai? No queremos que la tasa de rebote sea del 90, del 95, del 98, del 80, porque finalmente ese indicador te dice que o no te están leyendo, la gente no está recorriendo el sitio, o no estáis logrando nada, ¿cachai? Con el esfuerzo que estáis haciendo por alimentar tu página web. Y eso, ¿cachai? Es como... Pero eso igual podría ser en el caso de que ya yo clique en una página, la página me cargó bien, las fotos, los videos, pero aún así como que miré un poco, pero no me interesó el contenido, no dice clic, me fui. Claro, y eso Ya. finalmente, por ejemplo, si son, no sé, por los 5 primeros segundos y miraste y te fuiste, ¿cachai? Eso se va a considerar como un rebote, ¿cachai? Excelente, vale, gracias. Entonces ahí yo creo que es un tema, en este caso, como a atender y considerar. Bueno, SEMrush, el SimilarWeb, ¿cierto? Y bueno, aquí ustedes pueden espiar un poco, bueno, a veces no encontramos toda la información de los sitios que nos interesan, pero si se dan cuenta también desde dónde llega la gente a Emol y de alguna forma también los sitios, en este caso, vinculados a Emol también en torno a los referidos y las fuentes de tráfico que tienen ellos. Esto, o yo les hago la pregunta, ¿para qué nos puede servir esta información? Yo creo que puede servir, por ejemplo, no sé, si uno tiene como dinero en marketing, en un plan de medios, y quiere invertir en las lucas, puede saber bien buscando ahí cuáles son como, no sé, por las páginas que te pueden tener más tráfico y el tráfico que uno quiere y saber cómo dónde invertir. Por ejemplo, Claro. publicidad, cosas así. Y que Claro. después al mismo tiempo, no sé, pues los tipos están ahí, te redirigen después con el link a tu página, ganáis tráfico o algo así. Claro, sí. Bueno, para el tema en plan de medios, sí, puede funcionar. Bueno, también para poder entender, ¿cierto?, cómo se comporta tu competencia de alguna forma a nivel digital y entender también la salud digital que pueda tener tu competencia y cómo tú también podís hacer algunas mejoras si es que son necesarias. Bueno, en el tema de las búsquedas también y cuáles son las palabras, en este caso de cómo los encuentran, el obituario, Emol, Mercurio de Santiago, desde lo social, de dónde están generando el tráfico. Miren, qué interesante que estén tirando o direccionando también desde YouTube. ¿Por qué? Porque Emol hace rato, ¿cierto?, que viene haciendo mucho contenido audiovisual también desde el área de prensa. Entonces, bien interesante de ahí cómo te va a ir desde YouTube a terminar de leer, ¿cierto? O, en este caso, seguir leyendo el contenido. Cáchate, WhatsApp. Entonces, esto igual... No tiene mucha publicidad, ¿cierto? Desde la red de display y las audiencias en base a las categorías también acá. El mundo del e-commerce, las computadoras, las leyes y, bueno, los otros sitios que la gente visita. Y aquí hay también un pequeño nube de palabras. Y aquí están, en este caso, las competencias similares también para poder, ¿cierto?, profundizar
o hacer algunas otras cosas. Bueno, SEMrush pueden utilizar también una herramienta que es de Google, que es gratuita, para también entender como la salud del sitio, que se llama Test My Site, no sé si la conocen. Y aquí también ustedes pueden testear, ¿cierto?, un sitio en particular para obtener información de qué es lo que tienen que mejorar, cuáles son probablemente, no sé, pues, los tiempos de carga. A ver, voy a colocar uno que se me ocurre. Yo imagino que ustedes están ahí con su computador también, haciendo el mismo ejercicio. Voy a ir viendo otra mientras se prepara el informe. Pueden utilizar Metri. $99%. Si es que quieren también medir el comportamiento de los contenidos digitales, ¿cierto?, a través de alguna de las redes sociales que ustedes utilizan, pueden utilizar Metricool y pueden conectar, en este caso, sus redes sociales para ver o monitorear los seguidores, en este caso, y las métricas asociadas a las redes sociales. Aquí también ustedes pueden tener una reportería. Estas, bueno, son herramientas que igual tienen un precio dependiendo la cantidad de integraciones que nosotros queramos hacer, ¿cierto? Y o la cantidad de redes sociales, en este caso, que administremos. De repente, a ver si me puedo conectar con el... Me voy a conectar con el Facebook. Qué miedo. Rodrigo, una consulta. Sí. Si tú recomiendas que los sitios web sean como más orgánicos y simples, la creatividad que tú mencionaste debe estar como más enfocada en los canales digitales. Claro, claro que sí. O sea, creo que sí. O sea, dependiendo también si quieres mantener como esa estructura de simpleza del sitio, foco en la creatividad, porque finalmente, o sea, desde la red tú puedes ir direccionando a gente o a las personas, ¿cierto?, hacia el sitio. Pero es importante también que desde ahí exista como cierta coherencia en torno a lo que dices en un canal y que yo también pueda seguir ese hilo, ¿cierto?, en la misma red social. Sí. A ver, bueno, aquí tenemos en este caso un poco como la información, la velocidad de carga es de 7.7, hay que hacer un par de ajustes, en este caso, ahí en la... No. ¿Y dónde está? Acá está la información. ¿Dónde está el informe? Bueno, aquí ustedes pueden obtener al final el reporte completo, ¿cierto?, del análisis, en este caso del sitio que estuvieron viendo. Aquí hay un dato, en este caso, que tiene que ver con la velocidad de carga. Pero se pueden apalancar, ¿cierto?, de esta información. A ver, es esta otra herramienta que les quería mostrar también. A ver, vamos a... Le estoy dando acceso ahí a la vida completa cuando uno se conecta con estas cosas. Bueno, si ya tienen todos nuestros datos, ¿qué más vamos a hacer? Entonces aquí, ¿cierto?, ustedes también pueden revisar o teniendo... No me interesa, no me quiero... ¿Dónde está el cerrar? Pueden aquí en este caso ver una cuenta de Twitter, ¿cierto? La verdad es que yo ya dejé de usar Twitter hace mucho rato. Pero pueden tener un seguimiento de las métricas y pueden acá también conectar todo el resto de las otras tecnologías que ustedes tengan. Voy a ver si puedo conectar LinkedIn y si es que me lo permite, sin cobrarme. Claro, me pide que sea premium, entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Bueno, ustedes pueden ir haciendo las pruebas, en este caso, desde sus casas también, pero para poder ver
qué funciona, qué seguidores perdí, ¿cierto? Qué gané, y en este caso, y qué también es lo que está asociado, ¿cierto? A los contenidos. Y pueden ver el engagement que puedo tener, las impresiones que voy generando, las interacciones. Esta cuenta, en este caso de Twitter, está ahí abandonada. Y también aquí pueden tener un reporte, ¿cierto? Para poder seguir una encuesta, o sea, las métricas, ¿cierto? En base al funcionamiento que pueda tener esa cuenta. Tenemos amplitud de retweets, de menciones, entonces esto también les puede servir para llevar, insisto, un orden en torno a esto. Acá no tenemos mucha data porque, claro, yo ya hace mucho rato que dejé de usar el Twitter, pero yo lo que podría hacer es que, a ver, ahora no me puedo, claro, tengo atrapada la cuenta y no puedo establecer otra. Me hubiese gustado conectar LinkedIn porque la verdad es que ahí la verdad es que hago muchas más cosas que cualquier otra red social. Podemos utilizar esta, ya necesito, para los temas de redes sociales. Y si vamos al pricing de esto, a ver, pricing. ¿Dónde está el pricing de esto? O sea, los planning. No está ahí. Entonces, a ver, voy a tratar de... ¿Qué pasa si me convierto en premium y cuánto es lo que me cobra Metricool? Aquí tenemos los precios, entonces. Podemos tener una suscripción anual, ¿cierto? Por 120 euros al año o 15 euros al mes, dependiendo la cantidad de marcas que ustedes quieran conectar. Que 15 euros vendrían a ser, en este caso, si no me equivoco, ¿a cuánto está el euro? Como a 880 pesos, más o menos. Más o menos, ¿cierto? Entonces, lo que me da la posibilidad, como podemos ver acá, ¿cierto? Son 2.000 posteos, en este caso, con 5 marcas o 5 cuentas conectadas al plan. Si se dan cuenta también, o sea, no sé, pues si alguno de ustedes está como trabajando como community manager en sí, ¿cierto? Y necesita a lo mejor ordenar o preparar las métricas o los informes, se puede apoyar específicamente, ¿cierto? En una tecnología como esta. Y pueden pagarla con PayPal o en este caso con la tarjeta de crédito. Muy bueno, en algunos de los casos también esto se vuelve una muy buena inversión, ¿cierto? Si es que finalmente, o sea, lo pueden prorratear con los clientes que tengan, ¿cierto? O con un equipo y pueden compartir los accesos. O sea, yo creo que ahí también depende un poco, depende de, en este caso, la organización o la estructura o lo que estén buscando. En esa línea también, ustedes me han contado muy poco, o sea, en qué están. Sé que, bueno, que somos periodistas y también como que más también como del refresh en torno a las herramientas y las tecnologías, como cuáles son en este caso también estos desafíos. Y aparte que estas 2 sesiones en sí como que no nos alcanzan como para poder hacer tantas cosas en particular. Es como una pincelada de muchas cosas a una velocidad express. Yo estoy trabajando en el área de comunicación corporativa, pero soy especialista de comunicación y marketing, pero estoy muy al debe en marketing, entonces estoy haciendo un diplomado en marketing digital. Ok, perfecto. ¿Y dónde estás haciendo el diplomado? Lo estoy haciendo en eClass. Perfecto. Porque al final la capacidad de deuda de los diplomados de la Católica, no. Sí. Pero al final como que necesitáis los conocimientos inmediatos, porque muchas veces, bueno, mi tema es que las áreas te piden recomendaciones y uno tiene un equipo de marketing aparte, pero ese especialista no sabe hacer la bajada al área. Entonces, no sé si les pasa a las otras personas, pero como periodistas somos como intermediarios y logramos hablar de lo técnico a lo más simple. Claro. Yo he tenido que aprender con la práctica, plan de inversión, muchos conceptos
que al final mis propios compañeros me van ayudando, pero es necesario tener más allá de un poquito más de conocimiento de herramientas y al final uno ya tener la sugerencia o pedirle al especialista en marketing, quiero esto. Claro. Porque si te ofrecen y no cumple con los objetivos, es inversión perdida. Claro, es verdad. Es verdad, sí, o sea, bueno, sí, es importante esto tener como ese conocimiento y, claro, sí, finalmente la aplicación de las herramientas y para qué las vamos a utilizar específicamente. Estoy 100% de acuerdo con eso en particular. A ver, ¿qué otra herramienta puede ser de utilidad dentro como también del ejercicio del marketing digital y puede ser que no tiene nada que ver con las mediciones y graficar, ¿cierto? Pero hay una herramienta que a mí me gusta mucho para ordenar y para poder trabajar de manera colaborativa. Y esta herramienta se llama Miro. Entonces, voy a borrar esto acá porque esto ya lo terminé. Entonces, lo que pueden encontrar ustedes acá, ¿cierto? Es una serie como de elementos visuales para poder trabajar y ordenar. Desde, no sé, pues, los mapas de historias de usuarios, ¿cierto? Para construir un framework, para tener una reunión de retrospectiva, pero aquí también, o sea, es como a gusto del consumidor. Entonces, si ustedes tienen a lo mejor, si son como... si son muy de lápiz y papel, ¿cierto? Una de las cosas que los invito también como a desarrollar es un poco la estructura del pensamiento visual, para poder ordenar las ideas, ¿cierto? Y poder trabajar. Por ejemplo, Miro me dice, bueno, armemos un mapa mental de, no sé, cualquier cosa. Entonces, tienes la posibilidad de, a ver si va cargando, ahí está cargando, ¿cierto? Aquí tengo mi problema, ¿cierto? Las tipologías o las características que pueden impactar ese problema y puedo ir armando de manera muy lúdica, ¿cierto? Didáctica e interactiva este mapa mental para poder entender a lo mejor todas las variables, ¿cierto? Que afectan o que generan ese problema que yo estoy buscando resolver. Y esto ustedes los puede ayudar, ¿cierto? A entender, ¿cierto? Con mayor claridad, con simpleza también, ¿cierto? Las acciones que van a tener que hacer para poder resolver, ¿cierto? Esos problemas. Esto puede ser un ejemplo. Miro, la verdad también es que voy a volver atrás, está lleno de alguna forma de ejemplos para poder hacer bots de trabajo. Entonces, incluso, bueno, yo tengo un profesor que llevó todas sus presentaciones de clase a Miro y armó una cosa súper dinámica, entretenida, ¿cachai? Así como se pasó, así se pasó. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las categorías que ustedes pueden encontrar? Desde todos los templates, ¿cierto? Hasta demo boards, para reuniones, para brainstorming, para investigación, ¿cierto? Hay cosas, por ejemplo, que hoy día nosotros nos pueden ayudar para, por ejemplo, armar viajes de clientes desde el mundo del marketing. Entonces, ponte tú armar un funnel también para ver qué es lo que puede llegar a ocurrir, demos de interacciones, y aquí vienen distintas herramientas. Si es que les gusta lo visual, si es que no, bueno, ustedes en este caso pueden ir armando las matrices de manera manual. Por ejemplo, aquí tenemos el del viaje al cliente, entonces ustedes pueden ir enlistando, ¿cierto?, el viaje al cliente y pueden ver en este caso el ejemplo. ¿Qué es lo que nos permite, cierto, el viaje al cliente? Lo podemos ver ahí en chiquitito, voy a tratar de agrandarlo también. Nos permite identificar y ordenar y estructurar, ¿cierto?, las fases por la cual nuestro navegante digital va a encontrarnos. Y en base a esto mismo, ¿cierto?, ustedes pueden ir definiendo las acciones que se van a ir gatillando, ¿cierto?, en los distintos puntos de contacto. El primer punto de contacto, ¿cierto?, cuando lo definimos va a ser como, no sé, pues, le vamos a mandar un correo electrónico y partimos desde el mail y acá podemos ir teniendo si esto es un punto que es positivo o es un punto de dolor técnicamente para nuestra organización. Entonces, este flujo, ¿cierto?, no solamente me permite conectar acciones que va a hacer el usuario, ¿cierto?, y las interacciones que van a estar vinculadas específicamente a la comunicación digital, sino que también me permite identificar
si es que lo estoy haciendo bien y si es que lo estoy haciendo mal. Entonces ahí también mucho ojo. Oye, sabéis que, bueno, nos consultan muchas cosas desde el formulario. ¿Y qué estamos haciendo? La verdad es que no estamos haciendo nada, no le estamos respondiendo. Entonces eso va a ser un punto súper negativo y un punto de contacto que tiene, ¿cierto?, tu empresa y que finalmente nadie lo está atendiendo. Entonces eso va a ser probablemente un pain point para ti específicamente. Y puedes graficar todo el flujo, ¿cierto?, en base a, mira, ya se registraron, y puedes ir incorporando distintos elementos e incorporando, ¿cierto?, cada una de las acciones que vas a ir tú generando y probablemente identificando si es positivo o negativo y qué es lo que va a ocurrir. Aquí, por ejemplo, no sé si lo conversamos en la sesión anterior, pero ustedes, en base también a la experiencia digital que tienen, bueno, lo vimos en el flujo, pero cuando construimos nuestro avatar, ¿cierto?, o nuestro buyer persona digital, bueno, por cada avatar técnicamente nosotros podríamos hacer un viaje de estas características, más grande, más pequeño, ¿cierto? Pero identificando los niveles de interacción que va a tener ese individuo con nosotros. Y esta la verdad es que es una herramienta, o sea, como para poder planificar una estrategia digital, para poder entender cuáles son los medios con los que cuento, ¿cierto? Y cuáles van a ser las acciones que van a estar vinculadas a esos medios. Yo, antes de ponerme a publicar, antes de lanzar la campaña, es que debería tomarme el tiempo de tratar de hacer este recorrido. Y en base a eso, ¿cierto?, voy a tener mucha más claridad para saber qué es lo que va a funcionar y qué es lo que tengo que mejorar o qué es lo que no estoy haciendo. Entonces, desde ahí, ¿cierto?, finalmente ustedes pueden optimizar y hacer cosas, bueno, mucho más enriquecidas también en materia de el trabajo digital. Bueno, Miro puede ser alguna alternativa. ¿La conocían? No. Y en base a tu experiencia, cuando con este flujo, por ejemplo, que tú has trabajado con varios clientes, ¿aumentan más las interacciones o crees que, no sé, pensando, el cliente debiese decirme en una reunión inicial lo que quiere, después lo verifico, o en tu experiencia es como una supervisión constante? No, esto es una supervisión constante. ¿Cachai? No es como que lo que pasa de alguna forma es que esto te arma la ruta, ¿cachai? Pero esa ruta después, en el transcurso en que tú vas trabajando, te vas dando cuenta de otros antecedentes, ¿cachai? Entonces como que vas después moviendo, vas mejorando a lo mejor la comunicación por un canal, te vas dando cuenta que por ejemplo, te estás llenando de consultas y no las estás atendiendo a través, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los formularios, que es algo que ocurre mucho en sí, que finalmente son formularios caen y muchas veces nadie los atiende. Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Mejor coloquemos un bot o un chat dentro del sitio para poder mejorar eso. Entonces ese es un elemento que lo vas incorporando y vas definiendo también como esos niveles de satisfacción. O sea, lo peor que nosotros podemos hacer como en temas como el trabajo digital es como armar algo y después desentenderlo y pensar que esta cuestión va a funcionar sola. Sí. ¿Cachai? Y finalmente, o sea, ¿qué es lo que probablemente a todos nos ocurre? Es que, claro, te pilla la máquina o tenéis más cosas que hacer. Pero cuando estáis probablemente en un área donde tu pega no es hacer, sino que es dirigir, ¿cierto? Tú tenés que tratar de llevar como todas estas cosas o bajarlas a tu equipo. ¿Cachai? Y que finalmente como que la metodología, la reflexión sea parte, ¿cachai? Como del proceso de trabajo que tienen tus equipos. Entonces todos conversan lo mismo y todos saben lo que tienen que hacer y que es importante también como qué es lo que vas a identificar dentro como de este proceso, de este flujo. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar todas las caras de nuestros avatars, ¿cierto? Y saber qué es lo que podría llegar a ocurrir en los distintos niveles, en este caso como de acción, en este caso onboarding, o sea, cayó, listo, y aquí pues, finalmente se generó un logueo. ¿Qué es lo que pasó hoy? El email que enviamos se fue al spam. Error. ¿Okay? Entonces, como que puedes como ir teniendo como esas pequeñas como acciones o identificaciones de procesos digitales que a lo mejor no están bien claros. Mira, otra herramienta que también, bueno, es de pago, si es que probablemente el foco es como mejorar los flujos de atención también,
que es algo bien entretenido. A mí me gusta eso como de poder armar probablemente, porque una cosa que no, de cómo se ve la comunicación digital tiene que ver como que, claro, el community manager y conectar y conversar con las audiencias, ¿cierto? Y preparar, ¿cierto? Todo el flujo, pero hay una parte que muchas veces no atendemos que tiene que ver con los canales de atención, y los canales de atención también requieren un trabajo, ¿cierto? Y a lo mejor también requieren una estrategia. Entonces, desde ese lado, ¿cierto? Nosotros los periodistas igual tenemos como un rol súper interesante como de poder involucrarnos y decir, oye, pero generemos los canales, generemos los protocolos, veamos la forma, definamos los flujos, ¿cierto? Y a lo mejor probemos con tecnologías que pueden ser súper útiles para mejorar esas instancias que estáis de comunicación. Y Zendesk, perdón, es una herramienta que está pensada específicamente para... Creo que yo ya me conecté a Zendesk, así hace un rato, entonces... Te permite, ¿cierto?, generar una cuenta y te permite desde algo tan simple como instalar, me cambié el nombre, pero no es lo mismo. ¿Dónde está mi correo electrónico? ¿Es como un planning? ¿Como No, una es plataforma de como, gestión? no, es como una plataforma de gestión que se habilita a través de un chat, y ese chat en este caso tú lo puedes de alguna forma colocar con campos y automatizar protocolos, ¿cachai? Y rescatar las respuestas, y hay varias cosas que finalmente enriquecen mucho como esa estructura. Incluso, por ejemplo, yo no sé si ustedes, bueno, yo estoy trabajando con unos cabros de Concepción que son muy innovadores, que la empresa se llama Crino, no sé si la conocen. Incluso el fundador de Crino estaba en varias charlas de innovación y de negocios en la Universidad del Desarrollo. Y lo que estoy piloteando con ellos, ¿cachai? Es una solución. Estoy tratando de construir un bot. Ustedes me dicen un bot, pero estoy tratando como que, porque tienen un bot que tú puedes ir armando. Mira, aquí voy a llevar la pantalla para allá, que me dieron un acceso hace poquito, ¿cachai? Y estoy trabajando con ellos. La idea es que podamos hacer algún tipo de alianza también de trabajo. Entonces, esta herramienta que tienen ellos, ¿cachai? Este bot tiene algunas integraciones y tú podés ir armando, ¿cachai?, un árbol de preguntas o de preguntas frecuentes para que el bot las vaya respondiendo, en este caso, con las audiencias con las cuales va interactuando a través de algún tipo de canal, específicamente en este caso la web. Entonces esto también, por ejemplo, tiene mucho, ¿cachai?, como de un trabajo que es semántico. Entonces, porque no es solamente como que, porque una pregunta puede tener varias formas de formular si tiene varias palabras involucradas. Entonces, la idea es que uno pueda ir como que este pequeño robot pueda ir aprendiendo en este caso. Y la verdad es que yo lo que estoy haciendo hoy día en papel es que estoy armando, ¿cachai?, como los árboles de preguntas antes de poder activar esto, ¿cachai? Y es algo Pero que es me como un interesa. asistente virtual. Es como un asistente virtual, ¿cachai? Es como un asistente, es un bot. Pero lo interesante también que incorporan ellos es que, claro, en base a esto mismo, este bot de alguna forma también va aprendiendo, ¿cierto?, con los usuarios, ¿cachai?, de las conversaciones que va a Inteligencia tener. De artificial inteligencia artificial, exactamente. oficial. Exactamente. Entonces, como que vamos por ese lado. Y lo bueno, ¿cierto?, es que es un producto Made in Concepción. Entonces, me parece que funciona bastante, bastante bien. Bueno, y Zendesk, que lo tengo acá. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo, por favor. Voy a abrir acá el Zendesk para poder compartirlo. Entonces, la verificación del correo electrónico. Aquí tenemos como varias herramientas para los temas como que son, como decías tú, que tienen que ver con la gestión. ¿Dónde quedó?
que es bien similar, ¿cierto? Entonces acá tú también puedes tener un dashboard y puedes ir creando, ¿cierto? Y armar cosas que estén vinculadas, en este caso, a las tiqueteras, las respuestas, ¿cierto? En sí, entonces puedes armar, bueno, desde la creación de un ticket, vamos al started acá. Voy a saltar este paso, a ver qué pasó. Entonces acá tú también puedes ir a armar preguntas, respuestas, y esas preguntas o respuestas pueden estar vinculadas a ciertos tags dentro de esta organización, como que podrían ser reclamos, consultas, ¿cachai? Prioridades, y toda esta información la vas almacenando y la puedes ir obteniendo, o la puedes ir, que se puede ir generando a través de un chat, y lo que hace técnicamente Zendesk es que te permite automatizar ciertos flujos en base a las consultas y vaya a tener respuestas predeterminadas. Creo que también es una herramienta que suma, entendiendo, ¿cierto? También, no sé, pues, los protocolos o los niveles de información que tengan ustedes que administrar, ¿cierto? Al interior de la empresa. Todo pensado también de cara a mejorar este servicio al cliente en sí. Zendesk, la verdad es que está siendo utilizado bastante por varias empresas aquí en Santiago, porque la verdad es que anda bastante bien y es muy, muy práctico. Entonces, creo que ahí está también, bueno, una herramienta en la parte como de lo que es la gestión. Los escucho atentamente a ustedes también. ¿Y en qué parte está implementado esto que recién nos comentas? Porque entré a Crino. ¿Crino era, cierto? Sí, Crino. Y dice que han trabajado con Maciza, Diario Concepción, y entro a preguntas frecuentes, pero no sé cómo se activa en realidad ya el... A ver, vámonos a Crino para verlo, porque yo tengo la opción del bot, pero no estoy en la página de Crino. Porque uno está acostumbrado al asistente virtual nomás, que en realidad como que nunca entiende la pregunta que uno le hace. Sí, claro. Bueno, pasa como con todo. Entonces, ahí está, ahí se está moviendo, acá abajo. ¡Pup! Entonces tú puedes armar, ¿cachai? Entonces puedes armar cosas como, quiero contratar un servicio que es ImproveBot, y tú puedes armar estos campos preseteados para poder dirigir la conversación hacia algún lugar. O lo otro es que puedes ir armando, en este caso, el árbol, ¿cierto? Y de conversación con la estructura en base a ciertas palabras, y que en base a ciertas palabras este asistente pueda entender o entregar algún tipo de respuesta, para que el diálogo también parezca un poco más fluido y que no se piense específicamente que estás hablando con una máquina. Entonces, aquí igual tú puedes, bueno, reforzar esto, y también yo creo que suma y contribuye como a resolver ciertas problemáticas. Lo importante es que, nuevamente, la supervisión detrás de esto tiene que estar vinculada a un ser humano, porque si no te va a ocurrir como cuando le dejáis un mensaje al bot de Falabella o al bot de LAN, ¿cachai? Es como que te mandan cualquier respuesta y te dicen, ok, oye, estoy súper enojado, y te digo, ya, gracias. Es como que, ¿cachai? Es como que esas cosas son así como, a lo mejor, parte también importante de este proceso como de trabajo. Así que, bueno, aquí insisto, hay hartas herramientas como para poder aplicar, o sea, como que tenemos por un lado todo lo que implica el desafío de desarrollar contenidos, que a lo mejor puede ser algo que nos acomode mucho más como periodistas, ¿cierto? Pero también está toda esta parte como del entendimiento de las tecnologías para poder aplicarlas, ¿cierto? Y a lo mejor generar movimientos o impacto en la organización o las organizaciones con las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, sería genial a lo mejor que este bot pudiese funcionar, no sé, pues como para poder hacer, no sé, algún tipo de levantamiento estadístico, ¿cachai? En algún sitio de cara, ponte todo el proceso constituyente que se viene, ¿cachai? Y tú puedes armar y el bot vaya ordenando la información, y después tú puedas, obviamente,
usar esa información y ese almacenamiento, bueno, para interpretar ciertos comportamientos o preguntas. O no sé, si tenía un programa, voy a los medios de comunicación, pero si tenía un programa, en este caso, corriendo en vivo y en paralelo en tu sitio, ¿cierto? El bot también va recibiendo las interacciones. O sea, como que yo creo que es como, o a lo mejor, ponte tú, no sé, pues que el editor de un medio de comunicación sea este bot, y tú de alguna forma lo que haces es que dentro de estos botones puedas hacer preguntas como cuáles son las noticias o las discusiones que te parecieron importantes, y el bot rescate eso y después en base a eso se puede alimentar un sitio, ponte tú, de contenido, ¿cierto? O de links en base a temas que surgen desde la ciudadanía, ¿cierto? Y armáis un medio, ¿cierto? Donde el editor podría ser este bot. Son, ¿cachai? Como cosas, como alcances que uno podría ir pensando, ¿cierto? Como para testear o hacer, ¿cierto? Uso de estas tecnologías propiamente tal. ¿Y eso ya no la hacen las cookies? Es que las cookies como que cumplen la función, ponte tú, como de almacenar la información y el comportamiento como de la búsqueda que tú tenías en un sitio. Pero ponte tú, pero es eso, ¿cachai? Pero el bot, ponte tú, podría... ¿No tiene un análisis? ¿Ah? ¿No tiene un análisis, dices tú? O sea, las cookies tienen una... O sea, las cookies lo que guardan, ponte tú, es como... Yo no sé hasta qué nivel de profundidad, ponte tú, las cookies guardan la información de navegación que tenemos nosotros, ¿cachai? Es como que el sitio te dice, bueno, usamos cookies, pero ¿para qué usamos cookies? ¿Cachai? Como que esta cookie, ponte tú, se interioriza de todas las búsquedas que yo hago en Internet, o solamente una parte. Porque es algo que no nos dicen cuando la aceptamos, ¿cachai? Sí, no. Pero, y en ese caso, por ejemplo, mira, están las cookies, está el CRM para levantar información. ¿Tú crees que igual hoy en día se podrían utilizar como encuestas de ¿le gustaría recibir información de esto? ¿Eso sigue vigente? ¿O tú encuentras que ya es como una herramienta ya obsoleta? Yo creo que no es que sean herramientas obsoletas, sino que está como en la forma que las vaya a utilizar para poder recopilar la información. ¿Cachai? O sea, en el sentido Por ejemplo, en la cantidad de eventos que uno está haciendo hoy en día de manera virtual, y claro, viendo cuánta gente se conecta y cuánta gente abre el correo donde tú invitas a esta actividad. Al final, uno de los análisis que hemos hecho es, ¿será mejor consultar, quieres tener este tipo de actividad antes de invertir en haciendo, no sé, un evento virtual de ciertos temas? podría ser, yo creo que podría ser probablemente una opción para abordar. El tema es que, claro, ¿cómo puedes reunir toda la información, ¿cierto?, que se genera a través de todos estos eventos virtuales? Porque la cookie en este caso, pero en este evento en particular que estamos teniendo nosotros, ¿quién se está quedando con toda la información? No es el navegador, ¿cachai? Es Zoom. Entonces, desde ahí es como yo podría a lo mejor recopilar primero, no sé, las características de información en torno al evento, desde a lo mejor, si el evento, ponte tú, ocurre en un sitio web o en una plataforma, a lo mejor desde ahí podría rescatar otros antecedentes, activar el rescate de esa información con un bot en particular, pero creo que desde ahí habría que ver o estudiar, ¿cachai?, como estos componentes para poder extraer esa información. Creo que es un poco como eso. Oye, no sé, les iba a decir que creo que, bueno, que estamos como en la hora de cierre y de término. La verdad es que, bueno, nos quedamos como cortos como de tiempo para poder ver más cosas. Yo, en lo personal, como que les agradezco, ¿cachai?, como la participación y las consultas. Y desde ya también, bueno, si tienen como algún otro tipo de duda, recuerden o me pueden escribir, ¿cierto? Me pueden dejar un mensaje, cualquier cosa, y desde ahí yo feliz también de poder ayudarlos de aquí en los procesos que se vienen de aquí en adelante. Es como un poco como eso. Le agradezco muchísimo, muchísimo la participación y las ganas como de querer revisar estas nuevas cosas y estas tecnologías en particular, y espero haber entregado, ¿cierto?, bueno, lo útil y lo práctico. Es un poco como eso. Gracias a ti, Rodrigo, por compartir el conocimiento. Muchas gracias. Es muy patudo si te pido la última presentación.